Saludos hermanos y amigos que nos oyen a través del canal de la Iglesia Diestra de la Majestad en Los Guasimitos, Estado Barinas, aquí en Venezuela. Hoy estamos con ustedes para presentarles una nueva pastilla para el alma. Pastillas para el alma es una serie de reflexiones escritas por el pastor Enrique Castillo, pastor de la Iglesia del Rey de Gloria en Valera, Estado Trujillo, también aquí en Venezuela. La pastilla para el alma del día de hoy tiene que ver con el hecho de que Jesús siempre sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Antes de comenzar esta reflexión te pedimos que te suscribas al canal si no lo has hecho, nos dejes un like y que además puedas compartir con tus contactos y amigos este mensaje para que ellos tengan la oportunidad de crecer espiritualmente también, igual que tú. Bien, el hecho de que Jesús siempre sabe lo que hay que hacer y lo hace el día de hoy está basado en un hecho interesante cuando el Señor Jesucristo alimentó una gran multitud. De hecho, la alimentación de una gran multitud ocurrió dos veces. Una vez ocurrió con 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y otra vez ocurrió alimentando 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Quiere decir que fue una gran multitud a la que Jesús alimentó, multiplicando algunos panes y algunos peces. Hoy vamos a estar en Juan capítulo 6, versículos 5 y 6. Este texto dice lo siguiente: Jesús vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Qué cosa tan maravillosa el hecho de que podamos comprender que Jesús siempre sabe lo que tiene que hacer. Él sabe lo que ha de hacer en nuestras circunstancias difíciles, en nuestros problemas, en nuestras angustias. Cuando nos acercamos a Él para rogarle alguna petición, bueno, Él siempre sabe lo que tiene que hacer. Él ya tiene lista la respuesta para nosotros. En nuestra sociedad se está viviendo en una etapa de mucha complicidad, en lo político, en lo económico, en lo social y ahora en la salud con esta pandemia tan terrible que está azotando al mundo entero. Los gobernantes no saben qué hacer con las naciones que están gobernando. Los economistas no saben qué hacer con la crisis económica. Los ambientalistas no saben qué hacer con el deterioro y la contaminación del ambiente. Los líderes religiosos no saben qué hacer para controlar la moral, el deterioro de los valores en el corazón del ser humano. En la mayoría de los hogares los padres no saben qué hacer para mantener la armonía y la unidad familiar. Hemos tenido casos de padres que dicen a otra persona, a algún consejero le dice: dígame qué hacer porque ya yo no sé qué hacer. Ya yo no sé qué hacer con mi hijo, ya yo no sé qué hacer con mi hija, ya yo no sé qué hacer con esta situación, ya no sé qué hacer con mi esposa. La esposa dice lo mismo del esposo. Bueno, una cantidad de cosas que ocurren en nuestras sociedades que están haciendo este mundo cada vez más oscuro y más hostil. Por otro lado, necesitamos decir que de manera individual la mayoría no sabe qué hacer con su propia vida y sus problemas. Ni siquiera con su propia vida. No sabe qué hacer con su vida, mucho menos puede saber qué hacer con la vida de los demás. Pero Jesús ha prometido y ha dicho que Jesús siempre sabe lo que ha de hacer. Esto es una de las cosas maravillosas que tiene la palabra de Dios, esta promesa o esta expresión, vamos a llamarlo así, porque él estaba probando en este caso a Felipe, porque él ya sabía lo que había de hacer. En otras palabras, él ya sabía que podía multiplicar los panes y los peces para dar de comer a toda esta gran multitud de personas, a todos estos hombres, 4 o 5 mil hombres, sin contar a sus esposas y a sus hijos, a las mujeres y a los niños. Así que el pasaje de hoy narra que había una gran multitud de personas que estaban hambrientas. Ya había pasado mucho tiempo, habían pasado bastante tiempo oyendo al Señor Jesucristo y bueno, ya tenían hambre porque había pasado bastantes horas, bastante tiempo de estar con el Señor Jesucristo y no habían comido y estaban en un sitio muy lejano donde no había facilidad de comprar alimentación. Entonces no había dónde adquirir esa comida y Jesús le dice a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan para que esta gente coma? Bueno, pero lo hizo para despertar la conciencia de Felipe y para dejarnos una gran enseñanza a nosotros el día de hoy. Dice el versículo 6, leemos nuevamente: porque Jesús sabía lo que había de hacer. Jesús no solo sabe lo que tiene que hacer, sino que es todopoderoso y soberano para hacerlo también. O sea, nosotros
tenemos a la persona más poderosa de todo el universo a disposición de nosotros para ponerle nuestros problemas y nuestras circunstancias difíciles en sus manos, de tal manera que Él las puede resolver, porque además de saber lo que hay que hacer, Él lo puede hacer con toda seguridad y con todo poder, porque Él es todopoderoso. Por ello, los que por gracia tenemos el privilegio de creer en Él, no nos desesperamos en las circunstancias difíciles, porque sabemos que podemos confiar en aquel que sabe lo que ha de hacer. Qué bueno es poder tener un amigo como ese, que sabe lo que tiene que hacer y que lo hace, porque hay mucha gente que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace también, y ofrece ayuda y porque sabe lo que tiene que hacer y tampoco lo hace. De manera que nosotros tenemos un amigo que sabe lo que puede hacer, sabe lo que tiene que hacer y lo hace también. Aunque esta crisis sea tan grande como en verdad lo es, porque no podemos negar que esta crisis es bastante grave, tenemos una crisis económica y social y de salud bastante grave en nuestros días, que se está convirtiendo en un problema político mucho mayor que el que ya teníamos en las sociedades anterior a la pandemia, y ya se está volviendo peor este problema político. Pero a pesar de eso, tenemos la certeza y la convicción de que Jesús sabe lo que está pasando y Él sabe lo que tiene que hacer, y Él sabe también cuándo y cómo terminará todo esto. Él sabe el desenlace, conoce el desenlace de todo esto, porque Él sabe lo que hay que hacer. El pasaje bíblico dice allí que no había comida para una multitud tan hambrienta, y Jesús multiplicó 5 panes y 2 pececillos que tenía un muchacho que estaba entre la multitud, y solucionó el problema. Con solamente 5 panes y 2 pececillos que fueron multiplicados se solucionó el problema. Ese es el Dios en quien nosotros creemos, el que puede multiplicar las posibilidades que existen. Él multiplica los pocos recursos que hay y los hace suficientes para poder solucionar los problemas que nosotros tenemos. Por ello, también nosotros sabemos qué hacer en medio de esta crisis. Una de las cosas que tenemos que hacer es orar. Otra de las cosas que tenemos que hacer es confiar en las promesas de su palabra. Una pregunta que nos podemos hacer es: ¿estás creyendo de corazón en Jesús? Porque Él es aquel que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Así que no tenemos duda alguna de que lo puede hacer. Hay un pensamiento que podemos recordar el día de hoy: lo difícil en las manos de Jesús se hace fácil, y lo poco que pongamos en sus manos se convierte en recursos suficientes para todos. Qué bueno es poder confiar en el Señor Jesucristo en todas nuestras necesidades, en nuestras aflicciones, porque Jesús es el que sabe lo que ha de hacer y lo hace. Así que pon tu aflicción, pon tu necesidad en manos del Señor, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Ánimo, que el Señor Jesucristo viene muy pronto. Que Dios te bendiga.